Buenísimo. Marlon, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá el día de hoy. A mí siempre me, me gusta, pues, iniciar eso, ¿no? Dándole las gracias a ustedes, pues, porque sé que, como hablamos hace un rato, estás con mil cosas y además, a pesar de que, bueno, los dos nos conocemos, estoy seguro que varias de las personas que se están conectando y los que van a ver luego la grabación de este live no te conocen. Entonces, si nos puedes, porfa, contar, bueno, dónde estás en estos momentos, qué estás estudiando y cuál fue esa beca que ganaste. Bueno, sí. Mi nombre es Marlon Bello, soy ingeniero químico, tengo 23 años y actualmente pues estoy estudiando la maestría aquí en Europa. Me gané la beca de Erasmus Mundus para estudiar un programa relacionado a ingeniería de bioprocesos. Este programa, pues como es bien sabido, es de movilidad, entonces es un programa en el que en cada semestre voy a estudiar en un país diferente. Este primer semestre me encuentro en Polonia, en una ciudad que se llama Breslavia. En los siguientes semestres estaré en España y estaré en Finlandia. Excelente, excelente. ¿España y cuál más? En Finlandia. Y en Finlandia, genial. No sé por qué no se quedó guardado el texto que había colocado, lo voy a colocar acá otra vez. Becas completas en Europa, para que la gente sepa de qué estemos hablando, porque si no, ¿sí o no? Erasmus Mundus, listos. Tus, tus preguntas, aquí, listo. A ver, publiquemos. Ay, parce, no puedo ver mi. ¿Tú sí puedes ver lo que yo escribí, Marlon? Se está, No, me no, está no, solo veo fallando. los comentarios. Bueno, en fin, que la gente sepa que estamos hablando de Erasmus Mundus. Parce, y bueno, ¿cuándo llegaste a Polonia? Bueno, más o menos arribé aquí a Polonia a finales de agosto y comenzamos clases como a finales de septiembre, inicios de octubre. Todo el primer mes fue como más bien proceso como de acomodación, documentación, todos esos temas, pues ya como para ponerse en forma y estudiar realmente los temas de la maestría. Entonces ya llevo acá un poco más de 3 meses, muy feliz, ya acomodado. Qué chévere, qué chévere. ¿Qué es lo que más te gusta de Polonia? Porque normalmente no es un destino que uno escuche, pues como me voy a estudiar a Polonia, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad, quizás estando desde nuestros países uno pues también se cuestiona eso, porque normalmente los destinos preferidos aquí en Europa quizás son Alemania, Francia, España, pero pues a veces como que uno no piensa en qué otras oportunidades hay en diferentes países y pues Polonia me ha tenido como sorprendido porque, pues primero, es un país muy lindo, hay demasiadas cosas, muchas ciudades lindas, montañas, sitios que en verdad me hacen enamorar del país. Asimismo, a comparación de otros países en Europa, es una opción relativamente barata eh, que puede ser a veces un limitante para ciertas personas cuando quieren venir a estudiar a Europa. Polonia es un país mucho más barato. Y respecto al idioma, muchas personas, o diría que más del 90% de las personas hablan muy bien el inglés, o al menos lo manejan bastante bien, entonces tampoco es un limitante. Polonia es un país que ofrece muchas cosas buenas y la verdad, estando acá, como que me cambia la mentalidad del país. Qué bacano, qué bacano. Yo también tuve la oportunidad de estar en Polonia y estuve sorprendido por la amabilidad de la gente, ¿no? Uno cree que el polaco es una persona, no sé, tosca, no sé, Total. seca, y para nada. Bueno, pues esa fue mi experiencia. Yo estuve en Varsovia y bueno, lo económico, lo que mencionas, lo económico.
la cocina tan particular. Recuerdo que tienen una sopa fría, no sé si ya la probaste. Em, pero sí, es un país fascinante, ¿no? Lleno de parques también. Sí, Polonia es espectacular. Y Marlon, cuando, ahorita Sofi que nos estaba preguntando, tú hablas de que ganaste la beca Erasmus Mundus. Sofi mencionaba, bueno, la Erasmus Plus y la Erasmus Mundus, y eso es una de las preguntas que yo recibo muy seguido. ¿Qué son las becas Erasmus Mundus? Para qué tipo de estudios son? Bueno, pues básicamente las becas Erasmus Mundus se ofertan para personas de básicamente cualquier nacionalidad con el fin de promover la educación en la Unión Europea. Me explico. Este programa pues lo creó la Unión Europea con el fin de que las personas de otros países que están afuera de la Unión Europea o incluso dentro de los mismos países se den cuenta que aquí la educación hay universidades de buena calidad, que ofrecen muy buena educación y de alguna forma fomentar que los mejores estudiantes o los estudiantes sí, básicamente los mejores estudiantes vengan y estudien en Europa una maestría relacionada, lo que más oferta Erasmus Mundus es temas relacionados a ingeniería, pero también hay temas de ciencias sociales, arquitectura, derecho. Es una oferta bastante variada. De hecho, Erasmus Mundus tiene un catálogo donde ellos hacen clasificación de acuerdo al tema de estudio. Entonces ya bien, si tú quieres lo puedes filtrar por tema de interés, por país, sí, básicamente por eso. Total, Sofi. Las becas Erasmus Mundus, como nos dice Marlon, son para maestrías en diferentes áreas de estudio. También está cine, bueno, hay una amplia oferta, son más de 200, creo que casi 300 programas. Erasmus Mundus. Entonces, eso por un lado. Y las becas Erasmus Plus, que son becas de intercambio, cuando tú ya estás estudiando en una universidad europea, tú puedes hacer un intercambio a otra universidad a través de una beca que se llama Erasmus Plus, ya sea que estés haciendo un pregrado, un doctorado, una maestría. Entonces es diferente porque las becas Erasmus Mundus son un programa completo, tú aplicas a un programa completo en Europa, o bueno, también puede tener componente en otros países que no sean europeos, pero es un programa de año y medio o 2 años que tienes una movilidad, ¿listos? Mientras que las becas Erasmus Plus que mencionas son becas de intercambios por 6 meses, ¿listos? A las que pueden aplicar personas que estén estudiando en una universidad europea. Esa es la gran diferencia. Súper. Marlon, y bueno, cuéntanos un poco de los beneficios de esta beca, en qué consiste, qué te cubre, cómo funciona. Bueno, creo que esto es lo que más llama la atención a las personas sobre la beca Erasmus Mundus y es que pues es una beca completa, cubre todo, desde tiquetes. Bueno, en nuestro caso de nuestro programa no nos cubre los tiquetes, sin embargo tenemos una tarifa mensual un poco más alta que al final del programa pues como que suple lo que es el costo del viaje, trámites, entre otras cosas. O sea que al final viene siendo una beca pues completa. Entonces, sí, cubren la matrícula y te dan una tarifa mensual, pues para que sobrevivas, ya sea pues para tus cosas, ropa, necesidades básicas, etcétera. Súper, Eh, súper. Ese sobrevivas parece como, pucha, que te toca muy pesado. no, Cuando, bueno, a lo que me refiero es, o sea, que ese dinero es completamente suficiente como para que suplas todas tus necesidades y aún así, pues para que te des el chance de, si quieres viajar, esa es también la ventaja de estar en Europa, que los países están cerca, darse uno que otro gusto, entonces, no. Más que sobrevivir, se vive bien, básicamente. vivir bien, súper. ¿Cuánto te dan mensualmente, Marlon? Para este programa en específico, estamos recibiendo mensualmente 1.400 euros. Wow, wow. Que en pesos colombianos estamos hablando de, ¿qué? 6 ¿6 millones millones? de pesos. 6 millones de pesos. Wow, wow. ¿Usted qué hace con 6 millones de pesos en Polonia?
Eso quizás dice uno estando desde Colombia. Ya estando acá no es lo mismo porque, aunque pues sí, digo que Polonia es un país barato, tampoco es como que, como que sean los mismos precios que encontramos, pues, digamos, por ejemplo, en Colombia. Por eso, como te decía, con ese dinero, pues, se da uno la oportunidad de viajar, pues, no sé, a veces salir a un plan diferente, a comprarse algo que quería comprarse desde meses atrás, ¿sí? O sea, es eso. Pues, pero Ok, pues sin embargo también hay que tener en cuenta que es beneficioso en ciertos países, quizás en Polonia eso es bueno, pero quizás en otros países no tanto, porque así como acá puede ser barato, en otros países como los países nórdicos puede ser más complicado, hay que tener más limitaciones, porque todos los precios pues van incrementando acorde al país. total, tienes toda la razón. Además que te vas para Finlandia, ¿no? Uno de los países más caros de Europa. Sí, Entonces, sí, 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 creo que eh, por un lado, chévere que el dinero, pues en realidad te está ayudando a vivir muy cómodamente. Por el otro también creo que va a llegar el punto en el que chévere ir ahorrando un poco para cuando llegue ese mes en Finlandia y también, digamos que no estar como tan apenas, ¿no? Sino también poder vivir como lo estás haciendo en Polonia, ¿no? Viajando y todo eso. Igual, yo estoy seguro que 1400 en Finlandia creo que están bien. sí, sí, Es un mundo muy bueno para estar en Europa, es muy bueno. sí, 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 Total, total. tarifa muy buena y por eso es tan llamativo el programa, por eso es tan competido, por los beneficios que ofrece, por la oportunidad de intercambio cultural, conocer nuevos países, nuevas personas, o sea, es un todo que se junta en algo muy genial. Qué chévere, Marlon. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu proceso para ganar esta beca? Hace cuánto tú estás detrás de una oportunidad como estas? ¿Cómo te enteraste de Erasmus Mundus? Eh, Pues digamos que desde hace bastante tiempo yo ya estaba, pues desde que estaba en el pregrado ya tenía la idea de que pues quería seguir continuando con un estudio de posgrado. Yo me gradué a finales de 2021, sin embargo, desde principios de 2020, cuando ya estaba como en mi cuarto año de carrera, pues yo empecé a mirar oportunidades en el exterior, que fueran todas pagas o que fueran parcialmente pagadas. Y pues ahí empecé a ver testimonios de personas hablando sobre la beca Erasmus Mundus. Y vi que las personas decían que era una beca completa, que cubría todo, que podía conocer varios países. Y entonces ya como que entré en la mentalidad de, uff, esto es una muy buena oportunidad, voy a empezar a mirar con calma, con tiempo, para ver pues cuándo me voy a postular, cuáles son los requisitos y así. Entonces, bueno, en 2020 llegó la pandemia, entonces ya todo fue más complicado porque ya era más difícil entrar a la Unión Europea. Entonces, digamos que al principio de 2020 yo estaba motivado, sin embargo, cuando comenzó la pandemia ya como que le perdí un poco el interés. Ya luego, en el 2021 ya cesó el tema del COVID, eh, ya estaba pronto a graduarme y pues dije, ¿será que me presento este año? ¿Será que no? Entonces, principalmente dije, bueno, voy primero a buscar trabajo, voy a ganar un poco de experiencia y quizás eso me sume ciertos puntos a postularme el siguiente año, que sería ya a finales de 2022. Entonces yo empecé a trabajar a principios de 2022, pero yo seguía con la mentalidad que tenía que empezar a buscar información y a buscar programas. Ya, pues yo ya sabía cómo era la búsqueda de programas en Erasmus Mundus, ya tenía filtrados dos programas más o menos como acordes a mis intereses y ya empecé a recolectar la información. Principalmente empecé con el examen de inglés, que a veces es el limitante de muchas personas, especialmente de muchas personas en Latinoamérica, que por no tener el examen de inglés a veces pues pierden como ciertas oportunidades, porque no todas piden examen de inglés, pero la Erasmus pues lo pide. Entonces empecé con eso,
Ya pues también una vez ya presenté el examen, ya lo había pasado, dije, pues ya voy a empezar a recolectar los demás documentos. Ah, bueno, incluso antes del examen yo empecé con el tema de las apostillas, traduje y, no, legalicé, traduje y apostillé mi título académico, mi certificado de grado y mis notas. Entonces ya eso lo tenía listo, ya había pasado el examen, entonces ya me quedaban otros requisitos adicionales, que era la carta de motivación, que básicamente pienso que es el diferencial entre tú y los 500 demás participantes que se postulan a la beca. Entonces ya para eso pues la hice con calma, me tomé como un mes y medio. Hay personas que pueden tomar mucho menos, la verdad, pero pues en mi caso yo pues día por día revisaba un poquito, le iba colocando información que se me iba ocurriendo, iba tomando notas y así. Ya también pues me faltaban las cartas de recomendación, ya hablé con mis profesores y ya además requisitos adicionales como muy específicos. Ya cuando tenía la carta de motivación, que fue como en enero de este año, pues yo hablé con un profesor para que me hiciera el favor de evaluar cómo veía la carta, qué podía corregir, qué podía quitar y ya. Básicamente ya me postulé, creo que el programa se cerró en febrero 11 y ya me postulé en febrero y ya, ese fue como el proceso. Buenísimo, buenísimo, Marlon. Muchas gracias. Me voy a devolver un poquito porque tenemos bastantes preguntas. María preguntaba, bueno, ¿a qué te dedicaste? Tú eres químico. Ese año que empezaste a trabajar, eh, todo ese 2022, ¿qué hiciste? Eh, sí, a qué te dedicaste ese tiempo? Bueno, en ese 2022 pues encontré una oportunidad de trabajo en el área farmacéutica, era analista de control de calidad, entonces básicamente lo que hacía era analizar materias primas, productos terminados y productos terminados para el área farmacéutica, donde pues utilizaba equipos de análisis químico, cromatógrafos de HPLC, cromatógrafos de gases. ¿Eso eh, relacionado con la maestría que estás haciendo? ¿Se relaciona de alguna manera? de alguna manera, porque, por ejemplo, en el caso de cromatografía de gases es muy utilizado para, digamos, tú tienes una biomasa y la vas a transformar, un ejemplo, a cierto producto, básicamente. Entonces, la cromatografía de gases es una metodología que se utiliza para cuantificar e identificar que ese producto que obtuviste sí es el que estabas esperando. Entonces sí, de alguna forma era aplicable, no del todo, pero sí me dio herramientas para, para el programa. Entonces Qué estuve pues. buenísimo. Te pregunto porque yo creo que es algo clave para Erasmus Mundus, a propósito alguien preguntó de qué estamos hablando y estas son las becas Erasmus Mundus, becas completas para estudiar en Europa y es la parte de experiencia, ¿no? Pienso yo, no que le den mayor peso, pero sí siento que es una beca que de cierta manera busca personas que tengan experiencias que le ayuden a contribuir al programa, ¿no? Entonces, si ustedes tienen a una beca Erasmus Mundus en mente, pienso que esa experiencia, idealmente un año mínimo, como mínimo, les puede ayudar un montón. Marlon, y por aquí nos pregunta también Lucía y Javier, también preguntan sobre el examen de inglés. ¿Cuál fue el examen que tú hiciste y cómo te preparaste? Bueno, yo tomé el examen IELTS. Básicamente lo tomé porque quizás había escuchado rumores de que para Europa era más aplicable el examen IELTS, que para Estados Unidos era más aplicable el examen TOEFL, pero pues realmente cualquiera de los dos funciona perfectamente. Yo tomé el IELTS. eh, Realmente me tomé como unos 3 meses de preparación porque pues la metodología de la IELTS
ya había presentado antes el TOEFL, pero es completamente diferente porque en el TOEFL, pues, de lo que yo recuerdo, todo era más como opción múltiple. En el IELTS es más información de completar, entonces, por ejemplo, tienes que saber gramática, saber cómo se escribe correctamente una palabra. Era un tema completamente diferente. Yo tomé el IELTS, me parece que es un examen muy bueno, muy completo y te sirve para básicamente cualquier universidad. O sea, entre los dos, tú también te quedas con el IELTS. Sí, yo total me quedo con el IELTS. Ok, súper. ¿Y cómo te preparaste para el Eh, examen? eh, inicialmente yo empecé haciendo simulacros en internet. Creo que hay una página que se llama IELTS Online Test punto algo así. O sea, tú la buscas IELTS Online Test y es como un banco de exámenes donde hay preparación para reading, listening y para las demás writing and speaking. La ventaja, por ejemplo, para reading y listening es que si tú practicas, te dan un puntaje de más o menos cuál sería tu banda. Entonces ya Ah, como que tienes buenísimo. en mente cuánto puedes obtener. Pero pues para writing, speaking, o sea, están los ejercicios, pero no hay nadie quien te califique, porque es una página, simplemente una página. Entonces, simplemente te da los datos y tú tienes que esto, practicar. Para el tema de escritura, siempre trataba de ver videos de cómo se redactaba y trataba de escribir cosas en mis tiempos libres, como también tenía varios amigos que tenían pues un buen nivel de inglés, entonces a veces les preguntaba como, ah, esto está bien escrito, esto no, y así. Y lo mismo para speaking, también tenía varios amigos con los que hablábamos en inglés y así fue la forma más fácil en la que yo practiqué. Bueno, a mí personalmente, pues lo que te digo, me tomó como unos 3 meses, me tomó algo de tiempito, pero pues ya eso depende del nivel de cada persona, de cuánto tiempo le dedica y así. Total, total, total. Y te va a preguntar cuál fue el puntaje que te pedían los de Erasmus para la beca y cuál fue el puntaje que obtuviste. Ah, bueno. Generalmente yo he notado que para Erasmus muchas de las maestrías piden 6.5 en el IELTS académico, pero he visto que hay casos, como por ejemplo en mi programa donde pedían IELTS 6 y pueden haber muchos más programas donde piden IELTS 6. Yo en mi caso saqué 7, entonces pues me alcanzó para, para postularme. Ok, ok, buenísimo. Marlon, y aparte, no, tú nos estabas hablando, bueno, tenías a Erasmus en el radar, te estás preparando con el idioma, tenías otras alternativas, ¿cuáles fueron esas otras alternativas y cómo te organizaste? Bueno, tenía otra alternativa de otra maestría Erasmus, pero finalmente no me postulé, porque, bueno, por cosas de la vida, en ese momento dije como, bueno, no me voy a postular. Tenía en mente otras maestrías, pero yo este año solo me postulé a Erasmus, porque yo también tenía en mente postularme a las becas de la EPOS, pero no tenía 2 años de experiencia, que generalmente es un requisito que Sí. tiene la EPOS. Entonces dije, bueno, si este año no se me da la Erasmus, entonces el otro año me postulo a la EPOS y también me iba a postular a la del Instituto Sueco, que también pide 2 años. Ajá. Eh, y también tenía en mente, otra que tenía en mente que me había gustado mucho era la beca, esa la vi también gracias a tu página, que fue la de Invest Your Talent in Italy. Me parece que tenía buenos programas. Sin embargo, como a última decisión, decidí solo postularme a Erasmus. Wow, la única y la vencida, además. La verdad no sé si fue un golpe de suerte o porque la verdad era algo que yo no me esperaba. O sea, no, a lo que me refiero es que decía, bueno, solo fue una opción, quizás tomé un riesgo muy grande porque no tuve como en cuenta. Sí tuve posibilidades, pero pues no me postulé. Entonces, sí. Pero mi recomendación siempre es no se postulen solo a una. Siempre, quizás yo más que Sí. todo lo hice porque yo dejé el examen de inglés como un poco más tarde, entonces no se me dio tanto tiempo para redactar más cartas de motivación, porque aunque
Generalmente las cartas de motivación, pues uno siempre busca programas similares en los que uno pueda usar la misma carta. En mi caso era un poco más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque, digamos, por ejemplo, yo en otros programas estaba buscando también maestrías en ingeniería química como tal. En este caso la maestría es un poco más específica, entonces tenía que cambiar un poco más el objetivo de la carta, porque sí, la ingeniería química es muy amplia, hay muchas áreas en las que se puede trabajar, pero pues como en este yo ya era un poco más específico, yo ya más o menos tenía la idea de redactar la carta acorde a esta maestría. Total, total. Lo que dices es clave y yo ayer mandé un correo sobre eso y es que hay veces que cuando tenemos varias aplicaciones, cogemos una carta y la adaptamos, ¿no? A las diferentes, pero sí, sin en realidad ver si se puede adaptar, ¿no? O qué tanto se puede adaptar. Ujú. Y este creo que es un error tremendo, especialmente cuando uno aplica a convocatorias tan diferentes, ¿no? Ya sea porque el programa es muy diferente o porque lo que me están pidiendo es muy diferente, ¿no? Tipo, no sé, aplicar un Erasmus Mundus y aplicar a Chipring en el Reino Unido, ¿no? O hacer un ensayo con el futuro, que son tan diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Entonces, tratar de coger esa carta que tú ya tienes y adaptarla, va, al final yo digo que se forma como un Frankenstein ahí todo raro, porque no, sí, no fluye, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor cuando son aplicaciones tan distintas es iniciar desde cero, ¿sí? Y ver qué es lo que me está pidiendo ese oferente, qué es lo que es importante para ese oferente. Claro, cuando son parecidos podemos tener esa plantilla y repetirla, replicarla, pero cuando son muy particulares, ahí es donde toca decir, bueno, no, a lo mejor toca empezar de cero y vamos a ver qué es lo que están pidiendo de mí. ¿Qué opinas? Sí, claro, total. Y algo que pues siempre como que yo he tenido en mente es que no porque apliques a 5 convocatorias vas a tener más probabilidades. A veces es mejor tener una, dos, quizás máximo 3 opciones, pero ser como muy concretos y ser muy objetivos con cuál es el propósito de la maestría, enfocarse muy bien en esa idea de qué es la maestría y pues podría asegurar que eso le va a dar más solidez a tu carta de motivación. Qué chévere, sí, estoy de acuerdo. Yo normalmente recomiendo aplicar a por lo menos tres opciones, pero, pero esas tres opciones tienen que ser en diferentes momentos del tiempo, Sí, porque, claro, o sea, tú puedes aplicar a 10 pero si esas 10 son en un mes, seguramente no vas a aplicar a ninguna bien, ¿verdad? Pero si aplicas a una en diciembre, te dedicas todo diciembre a aplicar en ella, luego la otra la vas a aplicar en febrero y lo haces muy bien. Sí, yo creo que máximo, dos aplicaciones en un mes, porque sí, es que cada aplicación toma tanto tiempo. sí, Entonces, eh, si vas a aplicar varias convocatorias, asegúrense de que sean en momentos distintos del tiempo para poder hacerlo precisamente bien, porque aplicar por aplicar no siempre sale bien. sí, sí, es Súper, verdad. súper, Marlon. Y bueno, entonces tú te fuiste con Erasmus Mundus, dijiste, bueno, me voy con ella. Eh, Empezaste por el tema del idioma. Nos hablaste de otro tip también muy chévere que comparto mucho y es, bueno, hagamos la carta de motivación y luego contactamos a las referencias precisamente para contarles más sobre el programa, para que ellos tengan una base de lo que yo quiero. ¿Qué otra cosa te pedía esta beca y cómo la preparaste? Nos hablaste de inglés, carta de motivación, carta de recomendación, ¿algo más? Ah, bueno, y las apostillas, ¿no? Ah, sí, eso es indispensable. Al menos pienso que antes de que tú quieras postularte a cualquier oportunidad, bien sea si pidan o no ese requisito, es bueno tener siempre traducido, legalizado, apostillado y traducido los documentos. Es como el primer paso. Es un paso sencillo, es un paso que te va a servir no solo para una aplicación, sino para las 20 30 que puedas tener en mente. En mi caso, ay, no recuerdo qué más pidieron. Creo que a veces algunas
no, exámenes médicos no. Probablemente en algunas se puedan pedir exámenes médicos dependiendo de cuál es tu área de investigación. Por ejemplo, en química a veces lo solicitan. Eh, Piden certificados a veces de residencia para confirmar que sí vives en la ciudad que dices que vives. Digamos, en mi caso, pues fue sencillo, lo pedí creo que con la Secretaría Distrital en Bogotá, entonces simplemente lo solicitas con la, no sé, con la alcaldía de tu ciudad y ya, lo traduces. Y eso. En mi caso, por ejemplo, en el caso de Erasmus, perdón, de mi programa, hicieron un corte de 40 personas y ya luego nos llevaron a entrevista ya para como examen de conocimientos. Entonces habían representantes de los tres países y cada uno hacía preguntas relacionadas al programa. Wow. Porque, sí, exacto. Bueno, Entonces, ya vamos a entrar en la entrevista porque ese tema me parece muy importante, pero antes de llegar a la entrevista, porque como tú dijiste, no todo el mundo llegó a la entrevista, queremos entender qué fue lo que te hizo, qué es lo que te ayudó a llegar a la entrevista. Cuéntanos, porfa, qué fue lo más difícil del proceso, de este proceso de esta primera etapa de aplicación. Pues yo pienso que básicamente lo más complicado en mi caso fue la carta de motivación, porque básicamente ese es el documento que hace que tú en serio seas el elegido respecto a otras personas, porque personas con buenas calificaciones hay por todos lados del mundo, personas con buen nivel de inglés hay en todos lados. Personas que cumplen personas que también tienen una experiencia laboral relacionada o que tienen un programa de pregrado óptimo para la maestría, muchas personas lo tienen. Entonces, lo que realmente pues te va a diferenciar a ti es la carta de motivación. Entonces, pienso que la forma en que tú expresas tus objetivos, lo que quieres lograr con la maestría y cómo puedes aportar en la maestría es lo que en verdad hace que, creería yo, que es lo que hace que seamos como el diferencial. Súper. Y en tu caso, te pedían, digamos que la carta debía seguir algún lineamiento en específico o en realidad simplemente dijeron carta de motivación. Carta de motivación. Probablemente creo que lo que decía era que no más de 2 hojas o no más de 1000 palabras. Más de 2 horas. Ok, súper. Y bueno, ¿cómo la sacaste adelante? ¿Cómo la organizaste? Cuéntanos un poquito de eso. Ujú. Bueno, fue demasiado complicado porque, ay, no sabía que al principio, creo que lo más difícil de todo es comenzar. No sabía cómo comenzar, no sabía qué escribir, yo decía como, ay, no, pero creo que esto lo pueden tener personas, esto no, ¿qué puedo decir yo quizás cuando estuve en la universidad? Algo que me haya llamado la atención de esto, de lo otro, cómo esta maestría puede ayudarme a mí a crecer como profesional o cómo puedo yo aportar a mi país con el programa. O sea, muchos factores. Por eso mismo te decía que cada día, digamos que algo que yo recordaba o algo que tenía en mente lo anotaba y ya cuando pues iba a la hoja principal donde tenía la carta lo iba redactando en prosa y ya luego más o menos cuando tenía varias ideas lo empecé a esquematizar y ya obtener el documento final. Súper, súper. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó? ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a, mm, a ser escogido? ¿Qué mencionaste? ¿Qué experiencia clave crees que fue contundente en este proceso? Sí, pues principalmente pienso que para este programa en específico estaban pues requiriendo primero ingenieros químicos, entonces era algo muy específico, algo con lo que yo contaba, quizás si tenían alguna experiencia relacionada en AC, en algún grupo de investigación, en temas relacionados a biomasa, bioprocesos, eso siento que a veces más que la experiencia laboral me parecía que daba más, como más puntaje. No sé, o sea, no es la palabra que quiero decir, pero
era como un plus más que incluso tener experiencia laboral. Entonces pienso que más que todo fue eso, que estuve en grupos de investigación, que pues que era ingeniero químico, que tuve también que tuve experiencia relacionada, porque incluso cuando yo estuve en la entrevista también me preguntaron cosas de mi experiencia relacionadas a mi experiencia laboral, como para corroborar que lo que yo decía sí era, sí lo había manejado. Súper, súper, súper. Entonces, en realidad crees, o sea, esta parte de investigación, esa experiencia de investigación que tuviste, ¿en qué consistió? Esta que tú dices que te pudo haber dado más puntos. Pues básicamente como lo que te decía que es el tema de la maestría está relacionado a bioprocesos y yo había estado en grupos de investigación en la universidad relacionados a producción de biogás. Entonces esto fue antes de pandemia, entonces fue una experiencia que quizás yo en ese momento, algo que lo hacía más como un hobby, porque quizás me atrapó en ese momento, ya luego me di cuenta que fue algo que realmente era importante y que quizás fue lo que diferenció. Ok, ok, súper. Esto que nos dices es bien importante, chicos, porque em, muchas veces vemos una convocatoria y decimos, bueno, como que, ay, qué chévere, me pagan todo, voy a aplicar, pero bueno, uno, ¿qué tan alineado está con lo que yo he venido haciendo, ¿no? ¿Qué tan alineada está? Vean que en el caso de Marlon, pues, se alineaba muy bien a lo que él había estudiado, a lo que él había investigado, ¿sí? Entonces, creo que en Erasmus Mundus eso es clave, ya sea a nivel de experiencias extracurriculares, proyectos personales y de investigación o profesionales, pero que se vea esa relación que uno tiene. Creo que eso es clave en cualquiera de los programas, así como sea en este que es de química, eh, como en otro que puede ser en cine o en cuidado de la piel. He visto programas en salud pública. Bueno, oiga, hay una relación con lo que yo he venido haciendo. Si han venido dedicándose 4 años al marketing, pues lo más coherente es que vayan a hacer una maestría en marketing, en branding o algo así, ¿no? Quizás meterse en algo como puede ser finanzas, no vaya a estar muy conectado, a menos de que haya algunas experiencias ahí que lo conecten de esa manera. Entonces, esto que nos dice Marlon es clave. Em, Eso, en la alineación del programa y lo que he venido haciendo. Excelente, excelente, Marlon, buenísimo. Y bueno, te fue muy bien en el examen de inglés, promedio académico, ¿qué tanto peso crees que eso tuvo en tu caso? ¿Qué tan bueno consideras que fue tu promedio? Pues yo pienso que mi promedio académico fue bueno. Sin embargo, siento que no es algo, o al menos en ese programa siento que no es algo que dé mucho peso. Siento que ellos le dan más valor a los conocimientos relacionados que tú tienes y que puedas aportar dentro de la maestría. Obviamente tampoco es que eh, esperen promedios bajos, pero pienso que eso es o sea, más que a veces las notas, quizás en algunos otros programas de Erasmus, y sí lo he notado, en el que el promedio sí es un factor como muy crucial a la hora de escoger ya sea una persona de cierto país o de otro. Eh, lo que yo personalmente noto es más la importancia de tus conocimientos previos aplicables al programa, más que un... Total, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Erasmus Mundus, sin lugar a dudas, no es una beca de promedios, es más una beca de esa alineación, ¿no? Como son programas tan específicos, porque todos, absolutamente todos los Erasmus Mundus son muy específicos. Entonces, creo que cuando se ve ese enlace de experiencia, de motivación, puede haber un potencial ganador de esta beca. ¿Hay algo más que hayas identificado con los otros ganadores de este programa? No sé si has conocido a otros ganadores de Erasmus Mundus, ¿qué más has identificado que tienen ellos? Que, bueno, en realidad, ¿qué tienen ustedes en común?
Quizás por eso mismo te decía lo del tema de la experiencia relacionada, porque pues con mis compañeros, todo lo que hemos discutido, todos hemos trabajado anteriormente en temas relacionados a la maestría, quizás no tan específico, pero sí con bases muy relacionadas, y pienso que eso es lo que realmente en serio ellos buscan, como a la hora de escoger una persona, decir, estén invirtiendo en un talento que sí puede, que tiene unos conocimientos y que tiene cierto potencial cierto potencial y cierto interés. Porque pues, no sé, si tú tienes un promedio muy alto, pero esta maestría no está relacionada a tus intereses, sino a otro campo de la ingeniería química, pues probablemente no, no sea el punto crucial. Entonces, Total. eso fue al menos lo que noté con mis compañeros. Súper, súper, Marlon, genial. Entonces, bueno, aplicas. ¿Cuánta gente aplicó? Mencionaste que seleccionaron a 40 para entrevista. ¿Tienes ese dato? ¿Cuántos aplicaron en total al programa? Pues esto solo lo sé acorde a un comentario que vi en Facebook, en un grupo de Erasmus Mundus, y fue que alguien preguntó al consorcio, y porque la respuesta para la entrevista tomó un poco más de 2 meses y medio, entonces estaban tardando un poco. Entonces, lo que le respondieron fue que aproximadamente 600 o 700 personas habían postulado y por eso están tardando tanto. Guau, guau, guau. Excelente. Estamos hablando menos del 10% fue llamado a la entrevista. Y bueno, ¿en qué consistió la entrevista, Marlon? ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? Mejor dicho, cuéntanoslo todo. Sí. Bueno, yo con respecto a la entrevista tengo una anécdota, y es que, bueno, la entrevista, bueno, no, los resultados los dieron como 1 mes y medio después. Entonces, cuando nos citaron a la entrevista decía 4 de la tarde, hora central europea. Entonces, en ese momento que nos habían citado, estábamos con Colombia a 7 horas de diferencia. Sin embargo, yo no había notado que el día de la entrevista ya justamente se había hecho el ajuste de hora para no ser 7, sino 6. Pucha. Entonces tuve un problema y me acomodaron de nuevo la entrevista, eh, pero entonces me dijeron solo podemos a las 9 de la mañana, hoy 9, 8 de la mañana, hora polaca. Entonces yo dije, bueno, de una, tuve mi entrevista a las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana. Wow. Entonces, básicamente la entrevista, en mi caso, fueron como unos 35 minutos. Eh, Cada profesora alguna me preguntó de la hoja de vida, lo que te decía del trabajo relacionado, como cálculos sencillos, pero que si tú no sabes, simplemente por rellenar la hoja de vida, pues puedes quedar como un mentiroso. Eh, Alguna otra profesora me preguntó más sobre ingeniería química, por eso mismo era tan específica, y alguna otra profesora temas más relacionados a la maestría. Ok, ok. ¿Y las tres personas estaban juntas o cada una estaba desde No, su... cada uno en su país, porque era un representante de Polonia, de España y de Finlandia. Ok, cuál fue la pregunta más difícil que te hicieron? Uf, definitivamente la pregunta relacionada a la maestría, porque era una pregunta muy específica, quizás pues como que requerían de un conocimiento muy específico en ese momento. Realmente para mí fue muy complicada responderla, porque ya, sí, primero preguntaban experiencia relacionada, ingeniería química y ya maestría. Y ya esa fue para mí la pregunta más complicada. O Sin sea, ¿te embargo, refieres no, no entiendo la de la maestría, o sea, ¿qué te preguntaron? sí, digamos, por ejemplo, de la experiencia relacionada cómo hacer un cálculo, por ejemplo, si yo trabajaba con espectroscopía ultravioleta, cómo hacer una curva de calibración, algo así, que es algo como pues, sencillo. En ingeniería química, procesos de separación. Y ya en la maestría, por ejemplo, cómo al quemar cierta biomasa, qué productos se obtienen. Entonces yo en ese momento, pues no, sí, sí me hago entender, era como Mm.
muy... Sí, 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 sí. Ya, 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 algo muy particular del tema de la maestría. Ya te entendí, pensé cuando dijiste la maestría, pensé que porque querías estudiar la maestría, algo así. Pero no, 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 la parte técnica. eso, porque yo pensaba, yo esperaba preguntas más, o al menos cuando uno ve a veces videos en YouTube de personas que hablan de entrevistas de Erasmus Mundus, ellos dicen que las preguntas más comunes es ¿qué esperas para 5 años? ¿Qué esperas de la maestría? ¿Cuáles son tus objetivos? De lo que obtengas de la maestría, qué conocimientos vas a llevar a tu país? Así, y no, no fue así. Wow, parce. Bueno, y la libraste bien entonces con esas preguntas técnicas. Eh, cuántos seleccionaron? De esos 40 ¿cuántos pasaron? Si no estoy mal, creo que seleccionaron 22 o 23. 21 personas con beca y 2 personas, lo que se conoce como self-funded. Self-funded. Ok, buenísimo, buenísimo, parce. Listo, y sí. ¿Y cuándo fue la respuesta? ¿Qué pasó después? ¿Cómo funcionó todo el tema de la beca? Ah, eso El tema de visado, tiquetes, ¿cómo fue eso? sí, eso fue ya otro tema. Bueno, yo recibí un correo más o menos como el 20 de abril diciendo que yo había quedado seleccionado, pero pues no me decía nada y como, ay, voy a recibir tanto, cuáles eran los beneficios. Entonces yo, o sea, en el momento estaba feliz, pero dije, voy a esperar a un documento oficial donde me digan qué es lo que realmente voy a recibir y cuáles son todos los beneficios. Entonces, me llegó ese correo el 20 de abril y como a los 15 días, los primeros días de mayo, me llegó un correo ya con un documento en PDF, con la carta formalizada de que yo había sido aceptado en el programa, con beca y con todos los beneficios. Eso fue en mayo. Ya, pues ahí comenzó el tema del visado. Lo primero que hice fue eh, comprar los tiquetes, los compré como en junio, empezar a mirar fechas, la cita con la embajada polaca, ya la Universidad de Polonia de alguna forma nos ayudó con documentación necesaria para, para la facilitación de la obtención de la visa, porque a veces las embajadas de los países europeos son muy estrictas en todo ese tema de documentación. Ya yo tuve mi cita para la visa polaca en julio, me la entregaron como a la semana, fue todo muy rápido y ya, de ahí para allá, ya pues digamos la universidad aquí en Polonia nos ayudó con el tema de o encontrar un lugar para donde quedarnos, entonces fue muy La sencillo. universidad te ayudó en eso. Ah, sí, nos mandaron un correo diciendo, te ofrecemos esto, y te enviamos este formulario, llénalo y si te interesa, pues de una. Que fue lo que básicamente todos hicimos. Porque pues a veces es muy complicado y de hecho ahorita estoy, búsqueda, por ejemplo, porque para España ya es más complicado, tenemos que buscar por nuestra propia cuenta. Mm, en cambio, pues digamos aquí en Polonia pues fue más sencillo porque pues ya teníamos todos los documentos completos y ya fue solo llegar aquí al dormitorio. ¡Ey, qué teso! ¡Qué teso, qué teso! Y sobre todo, qué bueno que se haya visto esa proactividad también de parte de Erasmus Mundus, ¿no? Y que te hayan apoyado en ese proceso de llegada, porque hay veces que es difícil, ¿no? Especialmente cuando uno no ha salido del país, uno no sabe, pues, cómo solicitar una visa, hay gente que desea la primera vez que se monta en un avión. Entonces, creo que ese tipo de ayuda es también vital en estos procesos para hacer la llegada lo más tranquila posible, ¿no? Entre todo, porque es muy diferente, ¿no? Tranquila entre lo que se puede, ¿no? De llegar a una cultura diferente, empezar a hablar un idioma diferente, estudiar la maestría, que las tareas, bueno, que todo lo que eso implica. Entonces, no, buenísimo, buenísimo, Marco. Y bueno, de todo esto, ¿qué crees que, digamos, a nivel de esa parte técnica, que a veces a mí me gusta hacer mucho esta pregunta, porque cuando uno inicia las aplicaciones, siempre hay un punto en el que uno dice, "Ay, esto no lo entiendo, ¿será que esto es así, esto es así?" ¿Hubo en tu caso, en tu proceso, ya haya sido de la entrevista, la parte de visado, de la aplicación inicial, hubo alguna parte técnica
que tú no entendiste muy bien, que quizás te tocó mandarle correo a alguna parte del consorcio, hablar con alguien más, algo que tú no hayas entendido lo que tenías que hacer o que no estuvieras seguro y que quizás ahorita las personas que nos están viendo pues les puede ayudar para que lo tengan presente en sus aplicaciones. Bueno, en mi caso fue algo diferente porque en ese programa pues quedamos dos personas de Colombia, entonces como que nos estuvimos ayudando mutuamente y Ok. el año pasado había quedado también otra persona de Colombia, entonces más que solicitar ayuda al consorcio, estuvimos más bien como de la mano con esa persona, preguntándole cosas, porque pues era un contacto más directo, que ya pues sabía del proceso. Y sí, pero pues ya en el caso de algunos de mis compañeros sí he escuchado que sí tuvieron pues, un apoyo por parte de la universidad, digamos en el caso de si qué examen presentar, que si no, a veces no necesariamente hay que presentar un examen, por ejemplo, si tú certificas que, o bueno, en este caso algunas personas certificaron que si vivieron un tiempo en algún país anglosajón, ya le contaban como que Sí. al nivel de inglés, pero sí, no, por parte de la universidad la mayoría de las cosas fueron solucionadas. En mi caso, pues yo siento que después de que ya quedé seleccionado, tenía dudas en todo, porque ya, pues para el tema del visado, era mi primera vez saliendo del país, para el tema del dormitorio, o sea, agradezco que eso nos hayan dado esa posibilidad porque fue una forma más sencilla. Ya cuando estuve aquí, incluso cuando ya fue el viaje, porque fue, ya pues viajé solo, ya estando aquí es más complicado, que no están las maletas, que a dónde llego, que bueno, muchas cosas que preguntas siempre van a haber. eh, digamos, por ejemplo, muchas de las de la aplicación, pues más o menos como yo ya tenía bastante tiempo como en mente el programa, ya las tenía más o menos como había leído ciertas cosas, algunas he consultado con profesores, que no habían ganado quizás la Erasmus, pero otros programas, Fulbright y así. Ok, ok. O sea, trataste de investigar lo más posible para llegar dateado a Europa, pues. Sí, sí, porque quizás tenía como ese miedo de que algo pasara y no. O sea, quería que todo estuviera en completo orden para evitar cualquier cosa que imposibilitara ya esa. Buenísimo, 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 hermano, ¿no? Qué bien. Hay veces, algo que me llamó la atención de tu proceso fue el que no lo esperabas, ¿no? Como que estabas de cierta manera también preparado a, oye, si no recibo un no, pues ya sé que tengo estas otras alternativas y salió el sí, ¿no? Salió el sí. Fue difícil para ti, no sé, digerirlo, decirme voy o cómo fue esa parte, ¿no? Porque tú nos decías eso, como que, oiga, apliqué a ver, pues, qué pasaba, pero siento yo que no estabas como muy convencido de, oiga, esta vaina es para mí, ¿no? Ujú. Sí, claro, cuando ya recibí la noticia del sí, o sea, la verdad estaba muy sorprendido porque decía como, yo me había esforzado muy bien, yo tenía todos los requisitos, sin embargo, pues a veces pensaba más como en testimonios de otras personas que decían, no, yo no he pasado a la primera, tengo que esperar la segunda, la tercera, y yo decía, pues, ¿qué tendré yo de diferente como para obtenerlo a la primera? A veces veo que son personas muy preparadas, personas que han estudiado el tema muy, como a muy detalle, entonces decía como, bueno, lo importante es intentar, confiar en uno mismo y pues si no se dan las cosas, pues será por algo y siempre, digamos que no hay que desvanecer ante eso y hay que continuar. Si no se da este año, pues se dará el siguiente, pero pues siempre como que darse cuenta de que si no quedas un año de cuáles fueron mis falencias, qué puedo mejorar mi nivel de inglés, la carta, más experiencia y así. Total. Te pregunto porque
en estos lives hemos tenido pues todos los casos, ¿no? Gente como tú mencionabas, dice, no, lo intenté a la segunda, otros a la tercera, otros a la cuarta, pero también hay otros que no, lo intentan a la primera y creo que pues hay que recordar a todo el mundo que todos somos un mundo diferente. A algunos les sale más rápido, a otros no les sale más rápido, pero sobre todo hay que entender el por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pudo haber funcionado y cómo nos organizamos para sacarlo adelante? En mi caso también, a la primera fue la vencida. Para mi primera beca fue el primer intento. Em, pero creo que porque tengo eso como tú, ¿no? Y es esa parte de investigación, investigar muy bien qué puede ser. Hay otras personas, o siento yo, lo que he visto estos años ayudando a otras personas con sus procesos, es que hay gente que va aprendiendo poco a poco, ¿sí? Que no necesariamente son muy analíticos, sino que van analizando a medida que les va pasando las cosas, ¿no? Entonces creo que en esos casos se pueden demorar un tris más, pero lo importante siempre es aprender y saber qué es lo que puede funcionar y lo que no, ¿no? Y esa quizás Y la mentalidad que yo tenía, por eso ya tenía como, bueno, si este año no va a ser, pues, o sea, ese no es una razón para no seguir con el proceso, quizás no se dio por cierta razón, pero el otro año sí se dará, o sea, creo que el consejo más importante ahí es, si a la primera pues no le sale, no importa, o sea, créanme que si no se da por cierta razón, pero el otro año vas a poder encontrar más opciones, incluso en la misma corregir los errores. O sea, a veces se aprende más de los errores que ni siquiera de cuando se obtiene algo directamente. total, total, estoy completamente de acuerdo contigo, Marlon. Buenísimo. Brother, también aprovecho en esta parte de live. Bueno, tú me gustaría que le compartieras a las personas cómo te ayudó en el proceso, en tu proceso personal para sacar esta aplicación adelante. Bueno, principalmente creo que lo que inicialmente me llamó mucho la atención del curso es la facilidad que se tiene para encontrar diferentes programas de becas alrededor del mundo y darse cuenta de que una beca no la gana una persona con un talento excepcional o que porque no fuiste el mejor de tu cohorte. Eso no significa que no vayas a ganar una beca. O sea, ahí uno se da cuenta que hay becas pues, de todo tipo, completas, parciales, para la mayoría de países y eso me encantaba de la página. También herramientas como ayudas para la carta de motivación que a veces me ayudaron, formas de redactar, que a veces es un limitante porque a veces uno se queda corto de ideas, entonces, bueno, conectores, más o menos lo comenzaste de esta forma, así. Ver los testimonios de las personas a uno lo motiva, porque ver que si muchas personas lo logran, pues porque uno no lo puede hacer. Eh, y ya, es eso. O sea, me parece que es un curso muy bueno y que en serio como que le da a uno una visión de que sí se puede, de que sí se puede lograr y que no se tiene que ser un genio para poder estudiar en el exterior y ya sea con todo pagado o parcialmente pagado. Buenísimo, buenísimo. De eso se trata de romper paradigmas, porque muchas veces es esto lo que nos bloquea, ¿no? Pensar, no sé, pensar que eso es para ciertas personas, o que no tengo alternativas por cierta razón, por mi edad, por mi nacionalidad, por donde vivo, por lo que estudié, ¿no? Y siempre hay opciones, hay que saberlas encontrar y identificar esas que se alinean de nuevo a lo que yo quiero, ¿no? A lo que yo quiero. Entonces, buenísimo, me alegra poder haber contribuido en un granito de arena en este proceso, Marlon, porque sin lugar a duda
el crédito es tuyo, todo, en absolutamente todo el proceso, todo lo que tú has venido preparándote desde la universidad, los grupos de investigación de los cuales fuiste parte, las buenas calificaciones que obtuviste, la preparación para el idioma, todo eso es lo que te ayuda ahorita a lograr esto, a estar en otro país, en tener una beca completa y sobre todo, pues, conocer y aprender un montón de otras personas, ¿no? Y de otras culturas, ahorita con el viaje a España, con el viaje a Finlandia, me parece fabuloso, súper. Marlon, ¿algo más que quieras agregar para las personas que quieran lograr su objetivo de estudiar en el exterior? Algo que quieras agregar, algo que quieras mencionar en sus procesos, o algún último consejo que les quieras dar a aquellas personas que quieren lograr lo mismo que tú? Sí, básicamente lo último que quiero decir es que no se desmotiven por ciertas razones, pero inténtenlo. Uno nunca sabe en qué momento cualquiera de esas oportunidades sea para cada uno de ustedes. Entonces, simplemente inténtenlo, prepárense, investiguen muy bien, algo que se alinee a su proyecto de vida, lo que ustedes realmente quieren hacer y ya verán que cuando estén en un país diferente, la mentalidad cambia, todo ya es completamente diferente, mejor calidad de vida, se abren grandes oportunidades, redes de personas que pueden contribuir a tu crecimiento como profesional, incluso la oportunidad de seguir trabajando, después de la maestría. Entonces es eso, intentar que oportunidades es lo que hay. Toca es buscar Oportunidades es lo que hay. y, y enfocarse en una, en dos, tres y meterle la ficha. Súper, súper. Oportunidades, insistencia, yo diría ahí, ¿no es cierto? Y foco, ¿no? Creo que algo que nos ha transmitido mucho Marlon es el foco, ¿no? Y en realidad eso como le ayudó a él, porque a pesar de que aplicó a solo una, lo hizo tan bien que lo logró. Entonces, Marlon, mil gracias de nuevo. Sé que te va a ver muy bien en Europa. Hasta ahora la aventura inicia y bueno, seguiremos muy atentos a tus aventuras por allá. Un abrazo grande desde la tierrita y nos vas contando todos los avances. Claro que sí. Gracias a ti, David.